Buenas tardes, mi lindo y mi linda. La Policía Federal está en la calle de nuevo. Ayer la Policía Federal estaba en la calle persiguiendo a los bolsonaristas. Hoy de nuevo la Policía Federal está en la calle persiguiendo a los bolsonaristas otra vez. Pero antes siquiera de llegar a ese tema, déjame decirte una cosa. Si el responsable de la campaña política de Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro, adquirió una mansión de más de 14 millones de reales y el tipo había declarado en su declaración de impuestos un ingreso que no alcanzaba para comprar esa casa, y Flavio Bolsonaro está usando esa casa, ¿verdad, André? ¿Sí? ¿Qué parece, André? Parece que es un testaferro, parece que él es el testaferro de una nueva mansión que la familia Bolsonaro compró. Gente, y miren que no es solo esa mansión, hay otra mansión también. Gente de Dios, qué gente sinvergüenza. Es este de aquí, este es José Vicente Santini Santos. Y él compró esa casa financiada, y adivinen quién se la financió. El BRB, el banco que está en el ojo del huracán del fraude de la mafia de Daniel Borcaro. ¿Será que fue Borcaro quien pagó esa casa? Chicas, ¿quién autorizó el préstamo, André? Paulo Enrique, que está preso, expresidente del BRB, aliado político de Ivánez Rocha, bolsonarista, exgobernador del Distrito Federal. La persona tenía que tener un ingreso de casi 500,000 reales al mes para poder financiar una casa de casi 15 millones de reales, y él era asalariado, era asesor ahí de Flavio. Él no tenía ese ingreso. Entonces, esto aquí va a convertirse en objeto de investigación. El diputado federal Lindenberg Farias está yendo con todo y en un momento va a presentar una denuncia sobre esta situación aquí. La sospecha, ¿qué parece esto? Que ese José es un prestanombres de Flavio Bolsonaro para la adquisición de una casa financiada por el BRB. Está en el ojo del huracán de la mafia de Daniel Borcaro. La mensualidad de la casa es de casi 130,000 reales. ¿De dónde lo está sacando? ¿De dónde viene ese dinero? ¿O de dónde venía? Vamos a ver al diputado Lindenberg Farias aclarando algunas otras informaciones sobre esto aquí. Ya dale like, que es muy importante. Vaya gente a la que le gustan las mansiones, ¿eh? Del escándalo de Flavio Bolsonaro. Está usando como cuartel general de campaña una mansión en Lago Sul que fue comprada por 14 millones y medio a nombre de su coordinador de campaña, José Vicente Santini. Ahora detalle, pagó 10 millones y medio financiados por el BRB. Igual que la mansión de Flavio Bolsonaro fue financiada por el BRB. Ahora el detalle. ¿Quién era el presidente del BRB en esa época? Paulo Enrique Costa, que está preso en La Papuda por involucramiento, por conexión directa con Borcaro. Formaba parte de la banda de Borcaro. La pregunta que todos quieren saber, ¿hay dinero de Borcaro en la compra de esa casa? ¿Qué es tu cuartel general de campaña, Flavio Bolsonaro? Mira, ese coordinador de campaña de él, José Vicente Santini, consiguió un financiamiento de 10 millones y medio. Tiene que pagar 128,000 cada mes. Para que una persona tenga condiciones de obtener un préstamo como ese, tiene que tener un salario, un ingreso de 429,000, pero él tenía un cargo público de 20 y tantos mil reales. Es escandaloso, pero es el ADN de la familia Bolsonaro. Les encantan las mansiones. Hasta Eduardo Bolsonaro con la mansión. Allá en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que se quedó con el dinero de Borcaro, fue hasta el fondo de Ravengate. Ya habían comprado 51 inmuebles con dinero en efectivo. Esa es la verdad. El escándalo de la familia Bolsonaro fueron 51 inmuebles comprados con dinero en efectivo. Es dinero de la corrupción. Flavio Bolsonaro tiene que dar explicaciones. Tiene que explicar el origen del dinero con el que compró esa mansión. Que es como su cuartel general de campaña en Lago Sul. Sí, gente, son muchas mansiones, muchas propiedades, muchas situaciones, ¿verdad? Eso para mí parece un esquema de lavado de dinero usando prestanombres.
¿Verdad, André? Sí. Y no es solo eso, apareció otra mansión además de esa. El jugador Richón de la selección brasileña dijo que compró una mansión en Angra dos Reis, pagó millones y millones de reales por esa mansión. Y de repente llegó un tipo diciendo que tenía la posesión de la mansión junto con quién. Con Flavio Bolsonaro allá en Angra dos Reis, donde Bolsonaro tiene una casa. Y solicitando, pidió ante la justicia el derecho sobre la casa. Y el Richard de hoy dice que tiene una batalla legal por una casa que compró y pagó, donde ese amigo de Flavio, junto con Flavio, está tratando de quitarle su mansión. Andrea González, pues sí, donde hay una tranza. Ahí está Flavio. Eita, aquí Richard Richardson revela su pleito con Flavio Bolsonaro por una mansión. Me lo quitaron. El caso salió a la luz a través de una publicación de la abogada inmobiliaria Ana Paula Sutut, quien contó que Thomas Wheeler, abogado del senador Flavio Bolsonaro, y tal vez el propio Flavio compraron la mansión. Porque Flavio se metió en la pelea junto con el abogado, cuyo inmueble había sido adquirido por Richard Richardson. El delantero confirmó el embrollo al comentar en la publicación. Realmente gasté alrededor de 10 millones allá en la casa. ¿Cuál? ¿A qué se parece esto? Que el abogado es un testaferro de Flavio Bolsonaro. Porque el propio Richard y su abogada que trabaja en el tema inmobiliario dijeron que el abogado no está solo, que Flavio está junto con él. Entonces parece que el abogado es más un testaferro de Flavio en la adquisición de esa casa que ya había sido comprada por el jugador Ali Richard Lomson. ¿Cómo está eso, gente? Richardson de Richard, el jugador de la selección brasileña. Mira qué situación, ahí puedes decir, André, coincidencia. Es demasiada coincidencia para una sola persona, ¿no crees? Para mí, el primero fue pagado con Daniel con dinero de Barcaro, el dinero de Borcaro. Esta también, si me apuras, fue pagada con el dinero de Borcaro. Pero quien pagó fue el jugador, pero el jugador está perdiendo la casa, gente. Entonces el asunto está fuerte. El diputado Rogerio Correa habló un poco sobre esto aquí. Pon atención, pon atención. Nada como un día tras otro volvió a aparecer la denuncia de la mansión de Flavio Bolsonaro. Gracioso, ¿verdad? Ellos presentaron una denuncia contra mí, el PL, en el Consejo de Ética, porque yo denuncié una mansión allá en Angra dos Reis que Flavio Bolsonaro le había quitado a Richarlos. Eso es un asunto viejo. Richarlos es el Pombo, jugador de Brasil, bueno con el balón. Además del Consejo de Ética, el propio Flavio Bolsonaro presentó una demanda contra mí en la justicia. Ahora, Richarlos comprueba que tiene un asunto judicial pendiente y que gastó 10 millones y que esta casa fue simplemente puesta a nombre de Flavio Bolsonaro y la familia Bolsonaro, algo que era de él. Y también involucra a otras personas como Alencar da Silveira Jr., que también es socio, es parte de la propiedad y tuvo pérdidas. Quedó demostrado una vez más que por eso dije que no había nada de fake news ni nada de mentira, al contrario. De hecho, ¿sabes quién firmó esos procesos en mi contra? Un socio de los Cavalcantes. Y hoy aparece de nuevo otra acción de la Policía Federal contra los socios que guardaron dinero en una maleta y ahora dinero dentro de libros. Amigos, hay que ver si no hizo eso también con la Biblia Sagrada. Mucho ojo, yo tenía razón. Nada como un día tras otro, volvió a aparecer una denuncia. Así es mucha coincidencia, ¿verdad? Todo involucra a Flavio Bolsonaro. Qué gusto por mansiones tiene, ¿no? Principalmente si es verdad, lavado de dinero y con el uso de prestanombres ahí, porque el dinero viene de robo. Daniel Borcaro que lo diga, ¿verdad? Eita, la Policía Federal está en la calle, mi lindo y mi leyenda. En Río de Janeiro, la Policía Federal arresta al pastor Marcio Poncio. Tenía que haber un pastor involucrado. Bacelá, expresidente de la Lege, y Adilcinho ya están presos. La Policía Federal llevó a cabo en la mañana de este jueves la quinta fase de la operación Uña y Carne,
para investigar indicios de lavado de dinero practicado por el capo de la nueva cúpula del Jogo do Bicho y posible ramificación del esquema junto a integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo de Río de Janeiro. Esto aquí está dentro de esa misma mafia. Sí, de los aliados de Flavio Bolsonaro. No, tengo que decirlo porque es así. Rodrigo Bacelá, este de aquí, ya está preso. Era diputado estatal, presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, que ya había recibido la bendición de la familia Bolsonaro para suceder a Claudio Castro. Claudio Castro ya está destituido e inelegible. En poco tiempo será un preso. Este de aquí ya es preso, ya está en la cárcel. Es del grupo político de Flavio Bolsonaro en Río de Janeiro. Pon ahí Rodrigo Bacelá y Flavio Bolsonaro. Vas a ver a los dos juntos en varios eventos. Ya está detenido junto con TH Joyas, junto con 2 secretarios designados por Flavio Bolsonaro allá en el gobierno del ex a Claudio Castro. Entonces la situación se está cerrando y ahora atraparon al pastor. Siempre les dije, tiene que haber una entidad religiosa porque ayuda a lavar el dinero y no paga tributo, no paga impuestos todavía por la inmunidad religiosa de los templos religiosos. Entonces encontraron al pastor aquí ahora que fue detenido hoy. ¿Cuál es el esquema, Andrea González? Corrupción, robaron, dilapidaron el patrimonio público de Río de Janeiro en el gobierno de Claudio Castro. Involucramiento con el Jogo do Bicho, la milicia y el Comando Vermelho. Sí, pasaban información confidencial al Comando Vermelho y tal y cosa. Todo esto aquí, mira. Y para mí, esto cada día se está acercando más al jefe. Claudio Castro, exgobernador de Río de Janeiro, e incluso a Flavio Bolsonaro, ya que es del mismo grupo político. ¿O será que Flavio estaba en medio de esto y no sabía nada? Era inocente. ¿Será? Mi abuela me decía, hija mía, quien empieza enredado va a quedarse enredado para el resto de la vida. Entonces, pues, no sé, ¿eh? De hecho, Enrique Vieira habló sobre ese pastor que fue arrestado aquí, mira. Mira lo que dijo Enrique Vieira aquí. Enrique Vieira también es de Río de Janeiro. Pastor Márcio Poncio arrestado, otro pastor arrestado, otro pastor riquísimo involucrado en un esquema de corrupción. No se trata de la fe del pueblo, no se trata de muchos líderes pastorales humildes y trabajadores con fe genuina sirviendo a las personas. Dicho esto, es impresionante lo que sucede en nuestro país. El arresto de Márcio Poncio hoy tiene que ver con una investigación de la Policía Federal sobre la mafia del cigarro, el Jogo do Bicho y el pago de sobornos a funcionarios públicos. Queremos seguir y entender exactamente cuál es la participación de este pastor en ese esquema. Pero quiero ir más allá de eso porque los escándalos que involucran a líderes pastorales riquísimos solo se acumulan. El historial de Edir Macedo, la riqueza de Silas Malafaia, el tema del Clava Forte Bank de André Baladão y ahora Márcio Poncio y tantos otros. Cada vez es más evidente que son personas que están usando y abusando de la iglesia, del púlpito y de la fe de nuestro pueblo. Te pido que me entiendas. No se trata de la fe, no se trata del trabajo de las iglesias. Yo crecí en la iglesia. La fe es algo legítimo, orgánico y sincero en mi vida. Pero lo que pasa en este país, no podemos tener miedo de decir el nombre. Existen líderes pastorales que están construyendo imperios económicos y empresariales con mansiones, jets privados, helicópteros, lujo y ostentación. Y después ellos hablan de Dios, patria y familia, y luego van y reclaman una moral cristiana. Luego van y politizan el púlpito, secuestrando la fe de las personas y alimentando una cultura de odio. Es dinero, es riqueza, es poder, es mansión, es jet privado, es helicóptero. Todo es muy extraño cuando el evangelio es sencillo. Es amor al prójimo, es compartir el pan, es ejercer la misericordia, es sentido de justicia, es extender la mano, es servir a las personas. Me quedo viendo esto preocupado desde el punto de vista del evangelio y de la fe, pero también desde el punto de vista de la democracia. Cuando las iglesias son utilizadas para esquemas muy peligrosos de ostentación y lujo, y por lo que parece, incluso corrupción. ¿Hasta cuándo van a usar el nombre de Dios en vano? Un abrazo fraternal. Vaya, lo dijo todo el pastor Enrique Vieira.
Desafortunadamente, gente, eso es lo que está pasando. Donde hay una organización criminal que mueve mucho dinero, siempre va a haber un líder religioso para ayudar a lavar ese dinero usando el templo religioso, desafortunadamente. Ese pastor incluso tiene un jet privado, me recordó a Silas Malafaya, tiene de todo, ¿sabes? Así. Bueno, él era incluso conocido como el pastor del tabaco, porque él tenía una fábrica, tiene una fábrica de cigarros. Piensa en la situación. Dios mío, ¿cómo es posible, gente? Y hay personas que son engañadas, ilusionadas y embaucadas por ese tipo de personas. Y hablando de pastores de ese tipo de personas, no podemos olvidarlo. Ayer el operativo de la Policía Federal. La Policía Federal sospecha de escritura falsa para justificar 470,000 con consorcios. La Policía Federal investiga si aliados del diputado federal, Sóstenes Cavalcanti, falsificaron documentos relacionados con la venta de un inmueble. Para intentar justificar el origen de casi 470,000 encontrados en efectivo en la casa del parlamentario en diciembre de 2025, ¿qué está pasando, Andrea González? Es un hecho nuevo que no sabíamos. La policía tiene fuertes indicios de que es verdad. Apresentada. La información sobre el inmueble que el socio de Descavalcante dijo que había vendido y por eso tenía unos 470,000 en casa es falsa. No existe ni siquiera ninguna propiedad, mucho menos vendido. ¿El socio de Descavalcante cree que la Policía Federal es tonta? ¿Acaso mide a la policía con la misma vara que se mide él? ¿Cómo así? ¿Él cree que iba a presentar una situación así y que la Policía Federal no iba a investigar a fondo? Mi lindo y mi linda, por lo que todo indica, el problema es mucho más grave y profundo de lo que imaginamos en relación al líder del PL, el pastor socio Descavalcante. Y me atrevo a decir que solo la punta y la policía va a tirar y va a salir todo el gallinero con mucha suciedad. Ya verán. Socio Descavalcante es más de lo mismo y muy poco de esos bolsonaristas. Desafortunadamente esa es la situación. Y no sé si ustedes vieron, incluso les mostré aquí, creo que está aquí, miren. Ellos escondieron dinero dentro de un libro falso. ¿Entendieron? Pusieron el libro falso ahí y dentro del libro en realidad había dinero escondido. Y la policía hizo ayer una nueva operación. ¿Y cuál es la sospecha? Que desviaron el dinero de la asignación parlamentaria, casi llegando a casi 29 millones al inicio de la investigación. Y para eso pusieron las empresas ahí, como siempre les digo, para intentar desviar el camino del dinero, poniendo prestanombres y el esquema es pesado. Y por lo que todo indica, la situación de los socios Descavalcantes solo se está complicando. La diputada habló sobre esta situación aquí, mira. Mi querido Glauber Braga. Mira aquí, pon atención. El líder del PL está todo enredado. Operación Rama Débil 2. El señor socio Descavalcante dijo que los más de 400,000 reales en su armario eran de la venta de un inmueble. Y entonces la Policía Federal fue a buscar la escritura. No existía. Entonces celebraron, redactaron la escritura después del operativo. Entonces se simula, esa es una posibilidad, una operación de consorcio, compra y venta de una casa en Minas Gerais. Solo que ahora el señor Tiago de Paula, que sería el comprador, no tiene ningún respaldo de retiro realizado por él en el periodo de la operación. Información que sale a la luz el día de hoy. Imagínense nada más. Usted celebra un contrato en Minas Gerais. Después de eso, el dinero se entrega en Minas Gerais. Entra en el carro, viene hasta Brasilia. Entonces entra en el armario del líder del PL, se queda ahí. El líder del PL entonces dijo que ese dinero todavía estaba en su armario porque se le olvidó depositarlo. Después de eso se pregunta, ¿dónde está la escritura? No hay. Se hace después de la operación. ¿Dónde está el dinero retirado?
El eventual comprador del inmueble tampoco tiene respaldo de retiro relacionado con ese recurso. 3. En la corregiduría, para que el líder del PL, el señor Xochmes Cavalcante, sea debidamente responsabilizado por este escándalo. No existe información dada por él que sea mínimamente consistente. Es fundamental que él responda por sus actos. ¿De dónde es ese dinero? ¿Es de cuota? ¿Es de presupuesto secreto? ¿Es de las relaciones con Malafaya? El líder del PL tiene que dar explicaciones. El líder del PL está completamente enredado. Está enredado y cuanto más intenta explicar, peor se pone la situación. La situación está fea, ¿viste? Y dentro de poco, mira, va a ser el toc, toc, toc de la Policía Federal si se descuidan, mandando a arrestar a Sóstenes Cavalcante. El esquema es pesado, de esconder dinero dentro de un libro falso. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué queremos? Justicia, ¿verdad? Y el socio Cavalcante, él es el típico falso moralista, porque le encanta andar señalando a los demás, ¿verdad? Incluso intentó crear una cortina de humo antes de esa operación de la Policía Federal, diciendo que envió un documento al gobierno de Trump para hablar del involucramiento del PT con el PCC, bla, 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 y luego se le cae el teatrito. Él es quien tiene que explicar toda esta situación y él no explica nada. Y cuando intentó explicar diciendo que los 470,000 eran de un inmueble, ni siquiera tenía documento de ese inmueble. No tenía donde si acaso ni siquiera existía el inmueble. Hicieron toda una situación simulada para intentar engañar a la Policía Federal. Pero la Policía Federal no es tonta, ¿verdad, gente? La Policía Federal no es tonta. Así que, por favor, ¿no? Y tampoco podemos dejar de comentar aquí la cuestión de Flavio Bolsonaro, que criticó el comentario misógino y machista de Paulo Figueiredo. Pero Paulo Figueiredo dijo que todo fue planeado, todo fue un acuerdo. Voy a tener que mostrar esto aquí porque no podemos dejar que esto pase desapercibido. Tenemos que hablar de esto aquí de nuevo, que es muy importante, donde el pastor aquí, mira, Tony de Paula habla sobre esta sinvergüenzada. ¿Sabes cuando un compadre, un amigo tuyo hace una tontería, dice una estupidez y luego le llamas y le dices, oye, ¿qué dijiste? ¿Y ahora qué? Entonces el amigo dice así, hermano, mira, lo dije, ya está dicho, solo tienes que decir que no estás de acuerdo, puedes explotarme, pero ya lo dije. Y es lo que pensamos, pero ya que no puedes hablar, no puedes estar de acuerdo conmigo, desautorízame, listo. Easy, pronto. Entonces vas, ya después de haber acordado con ese amigo, y vas a desautorizar. Fue más o menos eso lo que Flavio Bolsonaro hizo con Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, quien dijo que las mujeres no saben votar, especialmente las solteras, al menos las casadas, votan un poquito mejor porque escuchan al marido. Mira este video de Paulo Figueiredo diciendo que arregló todo con Flavio Bolsonaro. De hecho, ayer le sugerí eso. Le dije, haz limonada con ese limón. Desautorízame públicamente. Si alguien pregunta, no dudes en desautorizarme. Di que no estoy en tu campaña, di que no estás de acuerdo conmigo, di lo siguiente, que crees que las mujeres votan bien y que votan tan bien que van a votar por ti. Es un gran discurso político. ¿Por qué? Todo está arreglado. Cada día es más difícil creer en Flavio Bolsonaro. Cada vez es más difícil creer cuando él dice que no lo hizo, que no piensa así, que no es exactamente así. Y luego enseguida descubrimos que sí fue exactamente así. Ahora él dijo que no tiene nada que ver ese video que Michelle compartió del niño hablando sobre la fiestecita de las astronautas de Borcado. Esas fiestecitas de orgía que Borcado hacía con algunos políticos, gente de la justicia, altos empresarios de Brasilia. Ella compartió y ahora Flavio dijo, yo nunca participé en fiestecitas ni en orgías, en ninguna. Espero que no. Pues sí, mi querido, todo fue forjado, incluso esa situación de Flavio Bolsonaro criticando la misoginia, el machismo de Paulo Figueiredo fue combinado, fue forjado. Esa gente son unos vagos, ¿verdad? No, discúlpame, pero no hay manera, no, por el amor de Dios. Ahora,
En relación a Sóstenes, el diputado Leonel Wright habló poquito aquí. Pon atención, ya dale clic de una vez. Encontraron dinero en el libro de los amigos de Bolsonaro, porque leer eso no les gusta, ¿verdad? Principalmente Bolsonaro, que hasta ahora no ha logrado reducir su condena porque no ha leído ningún libro, pero dinero sí están encontrando dentro de los libros del PL. Hoy hubo una operación de la Policía Federal, Rentacar, donde miles de reales fueron incautados por contactos ligados a Sóstenes Cavalcante, que es el líder del PL en el Senado, líder del bolsonarismo en el Senado, y que ya había sido blanco de un cateo y decomiso, donde se encontraron 400,000 reales en efectivo dentro de su propiedad. Y ahora, una nueva fase de la operación de la Policía Federal incautó miles de reales en varios contactos de Sóstenes Cavalcante. Y ahí parte del dinero fue encontrado dentro de un libro. Ahora ya sabemos para qué sirve el libro para la familia Bolsonaro y para el PL. Pero también es interesante que observemos que paralelamente a eso, hasta hoy Sóstenes, el boquita de sommelier de vino, ¿verdad? Él tiene boquita de sommelier, boquita floja, ¿verdad? Boquita difícil para chupón ahí, ¿no? Mucho chupón cuando era niño se quedó con esa boquita, pobrecito. Pero así, él intentando explicarse de esa manera que no engaña a nadie, ¿verdad? Ni siquiera logra engañar a los que están cerca de él. Bolsonaro, él dijo que ese valor era de un inmueble que él había vendido. Y vamos a ver que el contrato que él presenta fue hecho después de la operación de la Policía Federal. Entonces él tenía el dinero en casa y después cerró el contrato. Pero para el PL no pasa nada. No hay problema en que el líder del PL en el Senado esté involucrado en un caso de esos que claramente tiene indicios de corrupción. No hay ningún problema. No importa si Michelle y Bolsonaro le dicen a Valdemar da Costa Neto, como salió hoy en la prensa, que pronto más escándalos van a acabar con la campaña de Flavio Bolsonaro. Para el PL todo está bien, todo legítimo, ¿verdad? La gente sigue apoyando a Flavio Bolsonaro, incluso con el líder coordinador de su campaña, el señor José Vicente. El señor José Vicente, que tenía un cargo importante ahí en el gobierno de Bolsonaro en 2022, él acumuló una fortuna en bienes raíces y la familia Bolsonaro, ¿no? La gente de su entorno tiene esa costumbre, ¿no? De comprar inmuebles generalmente pagando en efectivo. Son coincidencias, ¿verdad? Me gustaría entender cómo alguien que trabaja en el servicio público logra tener tantas propiedades millonarias, incluso la suya. José Vicente compró ahora una mansión muy cerca de la otra mansión, también de Flavio Bolsonaro, una mansión de 14 millones de reales en Lago Sul, casi vecino de la mansión de Flavio Bolsonaro, que costaba 15 y él logró comprarla por 6 y también pagó en efectivo. El milagro, ¿no? Del senador pagando una mansión de 6 millones de reales en efectivo. Quiero que alguien me explique el cálculo que se hace. ¿Y es posible eso? Pues bien, el señor José Vicente, que es el coordinador de la campaña de Flavio Bolsonaro, acaba de comprar una propiedad de 14 millones y desde 2022 él solo ha comprado propiedades. Está bien, gente, no es su ingreso. Son 23 millones de reales en propiedades. Es esa gente la que quiere gobernar nuestro país, es la gente de la moralidad, es la gente contra la corrupción, es la gente de la multiplicación de los recursos financieros, incluso como servidores públicos, con ingresos claramente limitados por el tope constitucional. Es constitucional, pero para ellos eso no existe. Lo que existe es el ataque. Al final de la jornada, 66x-1, Davi Alcolumbre, bolsonarista, se quedó encima del fin de la escala 66x-1 de 44 horas semanales a 40 horas semanales. Está ahí, bien sentado, mientras hace avanzar el proyecto de ley de Rogerio Mariño, que es la escala 7x7x0. Entonces los bolsonaristas quieren aprobar la escala 7x7x0. Trabaja por hora, no tiene descanso en la semana, no tiene vacaciones garantizadas, no tiene aguinaldo, no tiene cálculo de salario mínimo, gana por el día trabajado, por la horita trabajada ahí. Es obvio que el acuerdo va a ser precario y que al trabajador que se lo lleve el diablo. Mientras tanto, el proyecto del presidente Lula de acabar con el 6x1 de reducir de 44 horas semanales a 40 horas semanales está parado allá en el Senado, porque los bolsonaristas, incluso Sóstenes Cavalcante, no dejan que avance. Ellos quieren que, además de tener el 7x0, la jornada pueda extenderse de 52 horas semanales hasta 60 horas semanales. Ese es el proyecto bolsonarista. Así que la población tiene que saberlo, tiene que exigir y seguir exigiendo que el Senado apruebe el fin de la escala 6x1, que reduzca a 40 horas semanales y que traiga un mínimo de dignidad para el pueblo brasileño.
Porque además de robar, ellos quieren destruir la economía a través de la explotación del trabajo de los brasileños y brasileñas. Muchas gracias. Así es, diputada. Y ayer hubo varios movimientos allá en el Senado Federal presionando a Davi Alcolumbre, exactamente para que él ponga en trámite la PEC de la escala 666-1, lo cual es un absurdo. Él no la pone ni en trámite, ni siquiera para decir si se aprueba o se desaprueba, pero él ni siquiera la pone para que avance. Davi Alcolumbre realmente se pone como enemigo del pueblo. Ponga ya en trámite el fin de la jornada 6x1. Y el diputado Bulos estuvo ahí ayer y habló un poquito. Aquí vamos a ver lo que dijo. En los últimos días de sesiones no hablé con el presidente Davi Alcolumbre. Incluso pensé que él podría estar hoy en la audiencia para tratar el tema. Ahora, la posición del gobierno del presidente Lula es que este asunto necesita ser votado. El fin de la jornada 6x1 necesita ser votado, tiene que tramitarse. Sí, es porque el pueblo brasileño, el trabajador brasileño, tiene derecho a saber quién está en contra y quién está a favor. Es una propuesta de amplio impacto social. Hoy es el principal tema del debate público, del debate político en nuestro país. Ministro Paulo Pereira, aquí felicidades por la acción. Intervención brillante. Y que el pueblo brasileño está siguiendo. Creo que es una señal de respeto al trabajador y a la trabajadora de este país. Que se tramite, quien esté en contra, vote en contra, exponga sus razones, eso es parte de la democracia. Quien esté a favor, vote a favor. Ahora, impedir una tramitación no me parece que sea el mejor camino, ¿verdad? Quiero dejar aquí este llamado, lo hice allá en la audiencia pública, pero dejo este llamado al presidente Davi Alcolumbre, al conjunto de la mesa directiva del Senado, para que pueda hacerla avanzar y enviarla a la CCJ. Es para que este debate continúe en la sociedad brasileña. Sí, eso es importante para el trabajador, eso es importante para el país. Esta agenda no es simplemente una agenda del gobierno del presidente Lula. Esta es una agenda de Brasil, de los trabajadores brasileños, no es del gobierno, no es del legislativo. Es una agenda que vino de la sociedad brasileña como un grito de libertad, un grito contra el agotamiento, y vamos a seguir trabajando para que sea votada lo antes posible. Pues sí, entonces nos damos cuenta de que Davi Alcolumbre es quien está deteniendo esta agenda para que ni siquiera avance. Y todo eso, él se cambió de bando después de que ocurrió la primera operación. En relación a Daniel Volcar, Daniel Volcaro, en el segundo intento de delación, dijo que le pagó sobornos por un monto de 155 millones de reales. Eso lo dijo Malú Gaspar. Dijo que él fue a buscar a Lula para pedirle protección y Lula dijo que no iba a interferir. En la Policía Federal, él no podía hacer eso y quien estuviera involucrado iba a ser responsabilizado. Después de eso, se acabó, él puso el veto de Lula para la caída de la dosimetría, el veto cayó y la dosimetría se convirtió en ley. Solo no hubo la disminución de pena para los golpistas, porque el Supremo fue provocado y hay una acción directa de inconstitucionalidad que suspendió la ley y que el juicio todavía va a suceder este año. El Supremo todavía va a decidir si la ley vale o no. Entonces, él derribó el veto de la dosimetría. Él reprobó con su maniobra allá, con toda la articulación en el Senado, la aprobación del indicado por Lula para el cargo de ministro del Supremo Tribunal Federal. En lugar de Luis Barroso, Jorge Mesías, él aprobó una pauta bomba en el Senado Federal, creando un montón de gastos para el gobierno de Lula, sin la fuente de financiamiento totalmente incondicional. Y ahora él está deteniendo para que ni siquiera se tramite la PEC. La propuesta de enmienda a la Constitución que garantiza 2 días de descanso para ti en la semana por 5 días trabajados sin reducción de salario ya fue aprobada en la Cámara de Diputados Federales. Él está deteniendo para que muy posiblemente él quiera que Lula lo cree. Algunas. Intenta interferir en la policía para protegerlo y Lula dijo que no va a hacer eso. Esa es la venganza, ese es el sabotaje de Davi Alcolumbre, lamentablemente es eso. Davi Alcolumbre está garantizado otros 4 años de mandato para él.
Él no va a competir en las elecciones ahora en octubre, así que está tranquilo, no necesita el voto del pueblo. Ahora en octubre tiene otros 4 años de mandato. A él no le importa nada, está viendo si logra blindarse. Eso es lo que está pasando, lamentablemente. Pon ahí fin de la escala 6 por ya Davia Alcolombo al Alcolumbre, enemigo del pueblo. Mira aquí. Moraes ordena investigar el contenido de los celulares del abogado de Bolsonaro. La PF señaló eventos fortuitos en los dispositivos y solicitó una investigación separada. La PGR apoyó a Paraná para evaluar hipótesis criminales. Sin relación con el caso de las joyas, ¿recuerdas sus celulares? Fueron incautados allá en ese caso de las joyas y tal cosa. La policía encontró indicios de otros delitos. Entonces pidió autorización al ministro Alexandre de Moraes para investigar. El ministro Alejandro de Moraes consultó a la PGR, dijo que sí, y Alejandro de Moraes entonces autorizó la apertura de una investigación policial específica para investigar a Frederico Wassef, ex abogado de Bolsonaro. Por lo que todo indica, es más sucio que un gallinero, ¿verdad, gente? Y pueden investigar que van a encontrar. Y Moraes dijo que hay que ir con todo, la Policía Federal, así que van a ir con todo en esta situación. Mientras tanto, acabo de hablarles de Malu Gaspar, ¿verdad? La periodista de Globo News, que dijo que Davia Alcolumbre intentó pedirle ayuda a Lula y que ahora cambió de bando. Pues sí, la policía encontró conversaciones de Daniel Borcaro y de sus asesores, exactamente para ir en contra de la periodista Malu Gaspar. Miren, esta mafia es muy peligrosa, gente. La Policía Federal encuentra un plan para monitorear a una periodista según mensajes incautados. Aquí hablan de monitorear, que tenían que detenerla, que manipular, que tinha que parar ela, que callar, ¿entiendes? Eso es cosa de mafiosos, eso es cosa de delincuentes de la peor especie, peligrosos, ¿viste? Por eso la policía tiene que ir con todo contra ellos. Esto es una mafia. Daniel Borcaro es una mafia. Tienen que atrapar no solo a Daniel Borcaro, que ya está preso, y a otros, sino también a los socios de Daniel Borcaro. Y para mí, siempre les digo, esa película de Pangaré, de Bolsonaro, para mí fue usada como fachada y como una lavandería para lavar dinero, donde incluso parece que la familia Bolsonaro, en la persona de Flavio que cobraba y en la persona que recibía, Eduardo, era socio de Daniel Borcaro. Hay que atrapar no solo al jefe de la organización criminal, sino a todos los involucrados en esa organización criminal. ¿Viste, mi querido? Si no te cuesta nada, dale like, comenta y comparte. Porque aquí no, jacare, aquí es así. Lula gana por 4ª vez en la primera vuelta. Flavio va en picada y Michele. Tienen que salir de ese ambiente de misoginia donde hoy son víctimas. No, salgan de ahí, salgan, denle like.